No hay problema, Paula. Vamos a arrancar con la clase de hoy, en donde vamos a hacer una introducción, a ver si les estoy compartiendo. Ahí sí. Esperen que lo agrando un poquito. Si quieren interrumpir para preguntar algo, para acotar algo, para que la clase no sea tan que hablo yo sola, me interrumpen y preguntan. Ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, la clase de hoy, fíjense que yo les puse unidad 3, es una mezcla de los temas de la unidad 3 y la unidad 2, ¿sí? Igual como siempre venimos escalonando de a poquito los conceptos para que se vayan asentando bien. ¿Sí? En esta clase vamos a ver métodos de la recolección de datos, fuentes de datos, cuáles son las fuentes de las que yo puedo agarrar datos, cómo debe ser la muestra, la exactitud y la representatividad de la muestra, los tipos de muestreo y métodos de muestreo, ¿sí? Y técnicas de muestreo, perdón. Acá escribí mal. Para arrancar a hacer todo este estudio que nosotros hacemos de hacer la estadística descriptiva, nosotros arrancamos haciendo una tabla de valores, una tabla de frecuencias, perdón. Después de la tabla de frecuencias pasamos a hacer un gráfico y ahí estaríamos haciendo la recolección de datos y el análisis de los datos en la estadística descriptiva. Para eso, en general, nosotros tenemos, y hicimos ejercicios en la guía 1, en donde nosotros tenemos datos previos, ya tenemos la cantidad, o sea, la muestra, ya tenemos hecho el cálculo ya tenemos hecha la recolección de los datos, ya nos los dan, ¿no es cierto? En la actividad, en la guía 1, ya tenemos todo eso hecho y dado, ¿no es cierto? Acá, en esta clase, lo que vamos a ver es que existen métodos para que nosotros tengamos y obtengamos esos datos, ¿sí? Entonces, para saber los métodos de recolección de datos, vamos a plantear los objetivos, la necesidad que ya venimos planteando hace rato de la necesidad de recolectar datos, 4 razones importantes por las cuales vamos a especificar, y en la bibliografía existen 4 razones importantes, especifican 4 razones importantes por las cuales debemos recolectar datos, y después cómo obtenemos los datos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la recolección de datos? Primero que todo investigador, para poder comenzar a hacer una investigación, ya sea un experimento o una encuesta, ¿sí? Va a tener que tener datos para poder realizar una inferencia estadística, para poder tomar decisiones. Entonces, para que el estudio del análisis estadístico sea útil para el proceso de toma de decisiones, los datos de entrada deben ser apropiados. ¿Qué quiere decir esto? Que me viene a la cabeza cuando nosotros buscamos en la bibliografía, hay un término que se llama GIGO, G-I-G-O. No sé si es GIGO, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Son siglas en inglés de dato entrado, dato bueno entrado, dato bueno, o sea, información buena al de salida. Si yo tengo un buen dato, voy a tener una buena inferencia estadística, una buena investigación. Los datos son la materia prima de la investigación, o sea que es de suma importancia que los datos sean de buena calidad. Profe, ¿No es me cierto? parece que es FIFO, primero en entrar, último en salir. O primero No, en entrar, primero en salir. no, eso para los inventarios. Ah, bueno. No, acá se refiere a que se refiere a la calidad de la materia prima, como quien diría. Si Bueno. entra un dato bueno, voy a obtener una buena investigación. No me acuerdo ahora, soy malísima en inglés, no me acuerdo ahora qué era lo que quería decir la G,
I es de in, de que entró, y O, la O de out, de que salió, ¿sí? La referencia es bueno entrado, bueno salido. Si el dato es bueno cuando entra, la información que salga va a ser buena. Si En, el en- dato... en internet dice basura entra, basura sale. No sé por qué. Basura entra, basura sale. Ah, Pila puede en inglés. ser. Sí. Sí, tenés razón. No me acuerdo yo igual, G no es de basura, Garbage. pero sí, Garbage. Sí. Garbage in, garbage out. esa misma. Bueno, yo no me los acuerdo porque como no me sale hablar inglés, nunca me acuerdo los términos. Sí significa, como decía, creo que era María, Maru dice acá, eh, que basura entra, basura sale. O sea, si vos metés malos datos, salen malos datos, o sea, mala información. Si vos tenés mal la recolección de datos, o sea, si entra basura, sale basura. Eso es lo que quiere decir el término, como decía, no sé, si será María, Maru. Disculpe, Bueno, profesora Mariela. Mariela, bueno, de a poquito voy a ir aprendiendo. Bueno, ese es un término cuando los científicos hablan de la importancia de la recolección de datos. Es como una regla mnemotécnica, ¿no? Si entra basura, sale basura. Si entran datos buenos, va a salir una investigación buena. Entonces, es de suma importancia tener un buen resultado. Para tener un buen resultado, perdón, poseer una buena materia prima, que era lo que les decía recién. En este caso, para un experimento, la materia prima son los datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la recolección de datos? Para poder tener una buena toma de decisiones, tengo que entrar buenos datos. ¿Sí? El objetivo de la recolección de datos es poder identificar o poder diferenciar o poder hacer una buena... Ay, bueno, sí, la palabra es recogida de gatos, de datos. Esto quedó grabado, la que la tiró. Bueno, recogida de datos. Está bien dicha la palabra, ¿no? Recolección de datos. Ay, gracias. No me salía la palabra. Bueno, recolección de datos. Ahora ya me puse colorada. Bueno, ¿cuál es la necesidad de recolectar datos? ¿Por qué puedo plantear yo una necesidad de recolectar datos? Bueno, acá yo pusimos, perdón, varias circunstancias en las cuales podría ser necesario recolectar datos, ¿no? Por ejemplo, dice el gerente desea controlar un proceso de manera regular para investigar si la calidad del servicio proporcionado o de los productos fabricados se ajustan a los estándares de la compañía. Entonces, va a ser la persona esta, el gerente de la empresa, quiere hacer un testeo de calidad. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer? Necesita juntar datos, ¿sí? ¿Para qué? Para saber y poder realizar esta investigación que está haciendo, necesita recolectar los datos. Bueno, ahí tenemos una necesidad de recolectar datos. Si no recolectara datos, no podría saber cuáles son los estándares de calidad dentro de su proceso. Otra situación, el investigador de mercado busca las características que distinguen un producto de sus competidores. Obviamente, si yo voy a hacer un estudio de mercado, lo primero que hago es testear, ¿sí?, a los consumidores para saber qué características de la competencia, por ejemplo, tienen más afinidad con los consumidores para poder hacer o mejorar mi producto, ¿no? El inversionista potencial desea determinar qué compañías de qué industrias es probable que haya acelerado el crecimiento económico. Bueno, cualquier inversionista hace siempre un estudio para poder saber dónde va a meter la plata, ¿no? Para eso lo que hace es recolectar datos sobre una empresa, por ejemplo,
las empresas que cotizan en bolsa. Cuando alguien va a invertir de esa forma, tiene todos los datos que los saca, vieron, como en las películas que se ven todos los datos que están de las empresas, cómo está cotizando, cuánto dólar. Bueno, todos esos son datos que un inversionista puede tener a mano para poder hacer una buena toma de decisiones y necesita recolectar los datos antes de tomar una decisión. El fabricante de medicamentos necesita determinar si un nuevo medicamento es más eficaz que los actuales. Bueno, ahí también. En este caso, el fabricante de remedios podría tranquilamente hacer una encuesta o hacer un Un buen ejemplo experimento. sería la vacuna del COVID, ¿no? La que estamos viviendo ahora Exactamente. es un buen ejemplo de recolección de datos. Cómo hacen el Exactamente. seguimiento a través de las aplicaciones o presencial. Está bueno por ahí seguir eso. Exactamente. Justo estaba pensando yo en, no en la vacuna, sino no en la vacuna que nos están dando, pero vieron que hay vacunas de que están dando que se la ponen algunos, se la ponen un grupo de personas Un testeo están voluntarias haciendo. Sí, tal y, cual. y algunos tienen un placebo y otros tienen la vacuna de verdad. Y de esa Sí, forma se fijan si realmente sirve o la gente, o hace efecto por la parte psicológica, ¿no? claro. Muchas veces pasa eso. Uno cree que le hace Sí, bien un medicamento y es algo es psicológico. una de las variables que consideran, digamos. Poniendo el placebo, se Exacto, considera descartar el factor psicológico, ¿no? claro, exactamente. Bueno, ahí tenemos entonces una recolección de datos en donde estoy haciendo, ahora lo vamos a ver, una recolección de datos primario, ¿sí? Directo. Ahora, más adelante hablamos de las fuentes, de cómo se adquiere la información. Pero bueno, estas son 4 ejemplos, o 3, sí, 4 ejemplos de por qué necesitamos recolectar datos, ante qué situaciones de distintas circunstancias se pueden llegar a necesitar la recolección de datos. Porque nosotros, como decíamos, en la guía y en los ejercicios prácticos tenemos ya todos los datos, nos dan los datos de la temperatura, los datos de la medida, de la medida bueno, es decir, de la altura, del peso, de lo que fuera de las personas, en cambio, en la vida real, nosotros todos esos datos que nos dan en la guía práctica, los tenemos que recolectar. Y esa es una parte importante de acá de nuestra materia, es saber cómo recolectamos los datos y de dónde aparecen, ¿no? No así como ya dados, no sé si me explico. Bueno, 4 razones importantes entonces que enumeran en la bibliografía dentro de la estadística, que se dan dentro de la estadística para recolectar datos, son proporcionar la introducción, proporcionar. ¿Qué proporcionar? La introducción imprescindible de un estudio de investigación. O sea, a partir de la recolección de datos vos vas a poder hacer un estudio, a veces los datos ya están, los tengo dados y a partir de esos datos que yo tengo, pues existen muchísimas empresas que se dedican simplemente a recolectar datos. Y después los brindan para que otras empresas interesadas, investigadores o lo que fuera, puedan realizar la investigación. Entonces, una de las razones importantes por la cual recolectar datos es que va a proporcionar la introducción a un estudio de investigación, ¿sí? Y obviamente, para arrancar el estudio de investigación, me voy a basar en los datos, ¿sí? Medir el desempeño en un proceso de producción en curso. Como decíamos en el ejemplo anterior, el de calidad, ¿no es cierto? Si voy a hacer un estudio de la calidad de la producción, yo voy a poder medir el desempeño para después hacer algún tipo de toma de decisión o alguna inferencia sobre el proceso. Ayudar en la formulación de cursos alternativos de acción en un proceso de toma de decisiones. Bueno, lo mismo que dijimos recién, si tengo que tomar alguna decisión, en la recolección de datos o tener los datos, ¿sí? Me van a ayudar a poder tomar la decisión, ¿no?
satisfacer una curiosidad me pareció medio raro, no creo que nadie vaya por la vida juntando datos porque es curioso. Cuando lo leí, estaba en la bibliografía y lo puse, pero la verdad, yo soy una persona que va haciendo estadística todo el tiempo. Siempre tengo alguna duda y charlando con mi familia, con mis amigos, siempre tengo un tipo de estadística. Por ejemplo, no sé si les pasa, pero con esto del COVID, cuánta gente se contagia, cuánta gente se va muriendo, ¿no es cierto? Uno va sin querer recolectando datos y en realidad lo que está haciendo es satisfaciendo una curiosidad, ¿no es cierto? Me parece, y por lo que entendí, de satisfacer la curiosidad, pasaría por ese lado. Quería decirles, si hago un paréntesis acá, que les voy a subir el libro de donde yo saco la mayoría de las cosas para que ustedes tengan más información, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan leer y ver que todo lo que hablamos en clase no es mentira. Y hablando de que no es mentira, leyendo un par de definiciones, me di cuenta que en la primer clase metí la pata y les dije, les di un ejemplo de censo, no sé si recuerdan, que hablamos del censo, y yo decía que el censo en realidad no no termina analizando a toda la población porque deja afuera un montón de, un montón de gente, ¿no? De encuestados, de participantes dentro de la población, entonces sería más bien una muestra muy grande, pero es una muestra. Bueno, ese concepto estuvo mal y está mal. Y yo quiero arreglarlo para que les quede bien. Un censo es cuando se toma y se tiene en cuenta toda la población. Entonces, no hay muestreo, ¿sí? Y los parámetros los estadísticos, ¿sí? Que son igual a los parámetros. O sea, ¿se acuerdan que los estadísticos hablan de la muestra y los parámetros están relacionados con la población? A partir de los estadísticos, yo voy a obtener parámetros de la población. Bueno, cuando hablamos de un censo, estamos hablando directamente de parámetros de la población porque estamos analizando a toda la población, ¿sí? Y en estadística se llama censo cuando trabajamos directamente con la población. Profe, hay Sí, otra slide que habla de la cantidad de población y en ella se nombra los productos de un mercado, ¿no? sí. Pero por lo que yo tengo entendido, cuando vos hablas de población, hablas de personas. Y cuando No, hablas de productos de un mercado, hablas de variables muestrales. no. Estadísticamente la población es a lo que vos estás analizando, tenés que determinar la población y no de personas, de cualquier variable. Pueden Bueno, ser animales o pueden ser productos de supermercado. La población es el total de tu objeto, ¿no? De tu Exactamente. objeto De de tu observación. experimento. Exactamente. bueno, gracias por El aclararme la total. duda. Profesora, Ahora, Sí, cuando habla de perdón. cuando habla de una población está hablando de un todo. Y cuando habla de exacto. una muestra está hablando de ese todo, una parte, una Una porción de ese. porción. Exacto. Sí, una porción. ¿Sí? Bueno, yo me El- acuerdo que cuando hablamos al principio, yo decía, hice un ejemplo con el censo, que fue lo primero que se me vino a la cabeza, y después me di cuenta que lo había dicho mal, y bueno, quería aclarárselos para que les quede clarito, ¿no? Cuando hablamos de censo, estamos hablando de que trabajamos con toda la población. Así Ahora, sea, como yo decía en el ejemplo, que no vemos toda la población, pero en estadística se le llama censo cuando trabajamos sin muestrear. O sea, trabajamos con toda la claro, población. te hago ¿Sí? una pregunta. Suponete, a ver, el censo también puede llegar a ser muestral. ¿A qué me refiero? El censo, si yo lo tomo, que mi población, si yo lo que estoy tomando como objeto de observación es la población de Argentina, el censo es la población total. Ahora, si yo lo que tomo es la población mundial,
digamos, recolecto los datos de cada país, el censo de cada país, y utilizo cada censo para saber cuál es la población mundial, ahí mi censo pasa a ser muestral. Los Claro, no. valores de mi censo pasan a Claro, ser no, muestrales. porque acá no te está pasando, me parece lo mismo que me pasó a mí. Cuando decimos censo, uno se imagina el censo cuando censamos, ¿no es cierto? El que censás a toda a la población de un país. Y en estadística, la definición de censo es cuando vos hablás de toda la población, cuando no tenés ningún tipo de muestreo. Ahora, si vos hablas la variable censo de que censaste en cada uno de los países y vas a hacer un estudio sobre, como decís vos, a nivel mundial, con cada uno de los censos, ahí sí, el censo, pero no estamos hablando del censo estadístico, sino del censo de censar. No sé si me explico. La puta madre. No. Porque No podía activar el micrófono. se hace el trabalengua de palabras cuando utilizamos la Yo palabra lo que voy es censo. a esto. En una de las materias vimos un ejemplo con también un investigador y lo que hacía era mostrar en un tipo de gráfico estadístico, con movimientos y qué sé yo, la población mundial, cómo había ido cambiando la parte económica o los ingresos o las posibilidades de acceso mejor, a una mejor vida relacionados con la economía, con los ingresos, a través del tiempo. Eso era con la población mundial. Si él está trabajando con la población mundial, ¿de dónde saca los datos de la población mundial? O sea, ¿cómo obtuvo los datos? ¿Con los censos de cada país? Claro, los puede haber obtenido de los censos, los puede haber obtenido de alguna Eso es lo que experimentación digo. que se han hecho muestreando. Bueno, si lo obtuvo de los censos, si lo que utilizó como herramienta de recolección de sus datos primaria fueron los censos de cada país, ahí nuestros censos sí pasarían a ser una muestra. Claro, pero eso ¿No? es lo que yo trato de decirte. Sí. Cuando vos ahí al censo lo estás tomando como, vamos a decirle, en vez de censo, vamos a decirle otra palabra, no sé, experimento censal, ¿no es cierto? Por decirle una palabra distinta. Ahí el experimento ese del censo, vos lo estás tomando como una muestra del mundo. Pero en estadística, cuando hablamos de censo, no es lo mismo que el censo ese el experimento de censar. El censo Claro. significa en estadística que vos vas a trabajar con toda la población, no es una Sí, sí. muestra. ¿Me explico? Sí, te entendí. La diferencia Sí, entre el sí. experimento del censo y lo que en estadística significa censo. Sí, Censo sí. significa que vos no vas a tener muestreo en Tal cual. estadística, ¿sí? Vos después Ok, al experimento ese lo usaste como una muestra, pero es otra cosa. claro. Ok, perfecto. Sí, por eso a mí también se me había mezclado todo cuando quise, o sea, yo di el ejemplo y después me di cuenta Es que que me daba, parece que te referías a esto que te digo yo. O sea, a mí me claro, quedó esa daba idea de lo que confusión. vos O explicaste sea, la otra vez. lo que hice fue dar un ejemplo fallido, porque, o sea, daba para el ejemplo, porque daba para el ejemplo, hablando del experimento del censo, pero en estadística censo significa otra cosa y yo tenía el temor de que quedara como que el censo era en estadística lo mismo que el censo, que el experimento sensual, hoy estoy mal, el experimento no del censo, ¿se entendió? Bueno, más o menos. Sí, se entendió, profe. Gracias. Bueno, entonces, seguimos con la obtención de datos. Existen muchos métodos mediante los cuales podemos obtener los datos necesarios. Bueno, y ahora vamos a hablar después de los métodos, ¿no? Podemos, primero que todo, buscar datos ya publicados por fuentes gubernamentales, industriales o individuales, ¿sí? O sea,
Por ejemplo, cuando decíamos hoy lo del proceso y lo de la calidad, ¿no es cierto? El gerente que quería hacer la investigación sobre calidad. Puede, en realidad, cuando una empresa está normalizada bajo las normas ISO, va haciendo todo el tiempo, va recolectando datos. Aunque el gerente no vaya a querer ver si la calidad del proceso, aunque no lo quiera ver, se va juntando, ¿sí? Cuando uno está bajo la norma ISO, la norma te dice que vos tenés que ir juntando los datos, ¿sí? Para tenerlos en la empresa para cualquier investigación futura. Entonces, si yo soy el gerente y estoy en una empresa donde estoy trabajando bajo la norma ISO, seguramente cuando quiera hacer una investigación voy a ir a buscar a la oficina de donde están los datos y voy a encontrar muchos datos sobre el proceso. Por ejemplo, cada cuánto salió algún producto fallido, qué tipo de error tuvo y un montón de datos que se pueden ir recolectando. Entonces yo ya tengo datos guardados para una futura investigación, ¿sí? Esto es una de las formas que yo tengo de obtener los datos, porque ya los recolecté y los tengo guardados y a partir de ahí hago mi trabajo experimental o mi encuesta o lo que quiera hacer. Otra forma de obtener los datos es diseñar un experimento. Como decíamos en las primeras clases, un experimento de laboratorio, ¿no? Con la ratita. La observo y voy tomando datos de qué pasa con la ratita, o como esto que decíamos hace un rato, que decía Mariana, de la vacuna, cómo yo puedo ir, a partir de un experimento, puedo ir recolectando datos, que es lo que se está haciendo ahora con todo esto del COVID, se va juntando datos a morir para después poder, cuando se tenga tiempo, analizarlos, ¿no? Concluir un estudio es otra forma de obtener datos. O sea, yo ya recolecté datos, ya hice toda la inferencia estadística, terminó mi experimento, terminó mi encuesta o lo que yo haya estado, mi estudio de mercado, mi control de calidad y terminé obteniendo, concluí, ¿no es cierto? Lo terminé, pero a partir de ahí tengo nuevos datos, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se dividen después en fuentes primarias y secundarias. Y hacer observaciones de un comportamiento sería otra de las formas de obtener datos que sería muy parecido al del experimento con la ratita, ¿no es cierto? En este caso ya no sería un experimento, sino observaciones, distintas observaciones, como no tener a la ratita dentro de la jaula y estarla mirando. Se pueden hacer distintas observaciones para, me imagino yo, por ejemplo, voy a investigar cómo está la flora de la biodiversidad de un arroyo. Y voy mirando y tomando nota, voy otro día, en otra circunstancia, y voy tomando nota y voy teniendo observaciones de distintas situaciones, de distintos comportamientos, y ahí obtengo datos, ¿sí? Rosana, ahí donde dice concluir un estudio, ¿cómo lo encarás eso? Cuando terminas, es concluir de terminar. Cuando termina el estudio, vos vas a tener, por ejemplo, hablando estadísticamente, vos vas a tener primero recolectado los datos, haces toda la estadística descriptiva, haces la inferencia estadística, y en la inferencia estadística vos vas a obtener parámetros de eso que vos estabas estudiando. Esos parámetros, ¿sí? Van a ser tu nuevo insumo para otra posible investigación. Van a ser datos para otra. Bien. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, como dijimos al principio, buscar datos publicados por fuentes, la utilización de fuentes de datos publicados. Bueno, sin importar la fuente utilizada, se hace una distinción entre el recolector original de los datos, la organización o individuos que compilan estos en tablas y diagramas. Bueno, y acá, dentro de la recolección de datos, como dijimos antes, se puede dar
la fuente primaria y la fuente secundaria. Cuando hablamos de fuente primaria, hablamos del que recolecta los datos. Y cuando hablamos de fuentes secundarias, hablamos del compilador de datos. Que ahora lo vamos a ver en fuentes primarias y secundarias. Pero esta es una buena regla de para recordar, perdón. La diferencia entre fuente primaria y fuente secundaria. La primaria es el que recolecta los datos. Yo voy, observo y tomo nota, yo hago una entrevista, yo hago una encuesta. Bueno, todos esos datos que obtengo son de una fuente primaria porque los obtuve yo. Son míos. ¿Sí? Los de la fuente secundaria van a ser cuando yo tome datos de otro. Como por ejemplo, como dijimos recién, la de cuando se concluye un estudio, si esos datos los uso yo o los uso cualquier otra, ahí esos ya son datos que yo estoy tomando de otra investigación o de otra situación o de otra, de otra investigación, de otra encuesta. No son míos, no los recolecté yo como primera medida para, mi materia prima la obtuve yo, no se la pedí a nadie. Y en el caso del censo, ¿cómo lo consideras? Suponete, un censo tiene varias etapas, ¿no? Entonces, primero van, te tocan el timbre, te hacen todas las preguntas, se llevan las respuestas y empiezan a recolectar y a tener que unir la información, asociar la información o recolectarla en tablas. Fuente primaria. Bien, y después el segundo análisis que hacen. Después, viste que después haces un montón de inferencias y un montón de personas van y agarran esos datos. Para eso, o mismo el INDEC después saca un montón de estadísticas de ahí. Esas segundas estadísticas que saca el INDEC también serían, digamos, ellos estarían considerados como una fuente secundaria. Claro, ellos. Todos los datos que obtuvieron ellos del INDEC, que son los que se basan en la recolección de la fuente primaria, para ellos es primaria, pero cuando vos vas y agarrás todos esos datos de ahí, ya estás utilizando una fuente secundaria. Bien. Para ellos es primaria porque ellos la recolectaron. Cuando hacemos el censo, ellos están obteniendo de forma directa la información. Hacen la inferencia, hacen todo lo que presentan, pero vos también podés ir a ver todos esos datos juntos, ¿no? Te dicen, la población son tantas personas. Vos estás agarrando ese dato de que la población son 44 millones de personas. Vos estás utilizando una fuente secundaria para vos, pero para el INDEC fue la fuente primaria porque ellos fueron a buscar ese dato. Bien. Igual ahora vamos a hablar un poquito más más abajo hablamos de la diferencia entre fuentes y fuentes. Bueno, el diseño de un experimento. En un segundo método para obtener los datos es necesaria una experimentación. Un experimento se ejerce un control. A ver que entró alguien acá. Bueno, perdón. Decía que se ejerce el control estricto sobre el tratamiento de los dados a los participantes. Por ejemplo, en un estudio para probar la eficacia de una pasta de dientes, bueno, acá en un experimento, ¿no? El ejemplo es que el investigador va a hacer el estudio sobre la pasta de dientes, ¿no? Sobre el dentífrico que le decía yo cuando era chica. Entonces, lo que hace es decir, inferir en quiénes van a ser las personas, ¿sí?, que van a hacer ese estudio, que van a participar, perdón, de ese experimento, ¿sí? En el diseño de un experimento está guiado el experimento y controlado. No es que va a ir y va a ser a cualquier persona o a cualquiera le van a enchufar el dentífrico, ¿sí? Para poder hacer el experimento, el investigador va a determinar qué participantes del estudio van a utilizar una marca y cuáles no, o sea, la nueva marca, y cuáles no, en lugar de dejarle la elección a los sujetos. O sea, en el experimento se controla todo, ¿sí?
No sé si me explico. Me salió medio engorroso. Bueno, un tercer método para recolección de datos es la encuesta, ¿sí? Todo esto que nosotros estamos viendo así por arriba, por ejemplo, encuesta, lo van a ver bien desarrollado cómo se realiza una encuesta en metodología de la investigación, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la encuesta nos sirve para obtener estos datos, ¿sí? Y seguramente, si nos da el tiempo, vamos a poder realizar alguna. Si nos da el tiempo, al final de la cursada, sería bueno poder realizar una encuesta para poder después hacer todo lo que es la estadística descriptiva y la inferencia estadística, ¿sí? Pero si no nos da el tiempo, la encuesta va a ser ya una encuesta dada en donde ustedes ya saben que la recolección de datos fue a través de una encuesta, ¿sí? Pero todos estos métodos de recolección de datos los estamos simplemente detallando para que sepan de dónde salen los datos, ¿sí? No es que no creo que en la cursada lleguemos, a mí me gustaría, pero no creo que lleguemos a hacer todo un desarrollo de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, entonces, otra forma de obtener datos es una encuesta. Acá dice, simplemente se formulan preguntas respecto a sus opiniones y a sus opiniones respecto a sus opiniones, actitudes, comportamientos, me comí todas las comas, y otras características. Después sus respuestas se editan, se codifican y se tabulan para hacer su análisis. Bueno, en una encuesta, es como la mayoría debe conocer, hay una serie de preguntas en donde yo voy a obtener datos de las respuestas de cada una de esas preguntas. Que como dijimos en las clases anteriores, hay que tener cuidado con las respuestas antes de poder tener el conjunto de datos, ¿sí? Hay que revisarlos. Por eso dice acá que se editan, se codifican y después se tabulan, ¿sí? Cuando hablamos de editar y codificar, cuando hablamos de editar, hablamos de revisar que todas las respuestas sean válidas. Cuando hablamos de codificar, nos referimos a escribirlas, a tenerlas en forma, por ejemplo, ordenada. Clasificarlas. Exactamente. Y cuando hablamos de tabular, hablamos de ponerlas en una tabla, como vimos también en las clases anteriores, de cómo realizar una tabla de frecuencias, ¿sí? Bueno, otro de los métodos para la recolección de datos es la realización de un estudio observacional. Si ustedes se fijan, esto es el desarrollo de lo que habíamos puesto acá, ¿no? Que era concluir en un estudio, que era hacer observaciones de comportamiento. Bueno, entonces la realización de un estudio observacional, el investigador observa el comportamiento de interés directamente, por lo común es en su entorno natural. Hay una amplia variedad de formatos, los cuales pretenden recolectar información de un grupo establecido para ayudar a los procesos de toma de decisiones. Bueno, lo mismo que dije antes de el estudio observacional es cuando yo voy a tomar datos observando, ¿sí? Obtengo los datos de las observaciones. Bueno, entonces podemos decir que existen técnicas para la obtención de datos que, como dijimos antes, se pueden clasificar de otra forma. No existe una clasificación rigurosa. Ustedes van a encontrar mucha bibliografía en donde los enumeran como técnicas, después los enumeran como métodos de recolección de datos. Hay mucha bibliografía. Lo importante es saber que existen métodos o técnicas de las cuales yo puedo obtener información o datos, que esa información, que esos, ay, se me fue lo que iba a decir. Bueno, que esos métodos o técnicas
me sirven para obtener datos en distintas circunstancias y para distintas situaciones, distintos experimentos o distintos, sí, experimentos. La palabra es experimentos. Depende de para qué yo lo vaya a usar, voy a tener que usar o una entrevista, una encuesta, o voy a poder realizar una observación, ¿sí? Y acá enumera los distintos tipos de técnicas que le llaman a otros autores le llaman técnicas, de la entrevista, de la encuesta y de la observación. Y diferencian cada una de ellas, ¿no? La entrevista es cuando yo estoy directamente con una persona preguntándole y obtengo el dato en el momento. La encuesta a veces se puede hacer en forma directa, yo voy con la encuesta, o se puede entregar para que otra persona lo haga. Por lo general, las encuestas ahora se hacen vía formularios y vía internet, puede ser telefónica, ¿sí? La observación también es de forma directa, ¿sí? Y bueno, y acá enumera las distintas formas, por ejemplo, en la entrevista cómo se pueden hacer las preguntas, en la encuesta también qué tipo de preguntas voy a utilizar y qué es lo que puedo obtener de repente desde la observación. Pero es más de lo que hablamos anteriormente, lo único que en alguna bibliografía aparece como métodos y en otra aparece como técnicas, ¿sí? Se los puse acá como para que si lo encuentran de otra forma, sepan que es lo mismo, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Sí o sí van por separado, ¿no? No hay un caso en que se puedan combinar, por ejemplo, cuando hacían las degustaciones de productos en supermercados, que o sea, observas si le gusta o no y además puedes preguntar si le gustó. No sé si explico la pregunta. Sí, me quedé pensando en una degustación en el supermercado. ¿No Sí, sería una entrevista eso, Caro? me da la sensación que puede ser un experimento observacional en donde vos tenés un anotador donde viendo la actitud de la persona pones Pero no sería observación porque vos estás interfiriendo ahí, vos le estás dando algo a probar. No sería una observación del comportamiento. La observación vos te tenés que quedar afuera. El investigador queda afuera. En cambio, en ese ejemplo, está interviniendo dándole algo a probar. En una entrevista, en cambio, vos podés interferir, ¿no? Las preguntas pueden ser abiertas, subjetivas o cerradas. Y en la subjetividad también vos podés, qué sé yo, vos podés ofrecer y el otro no obligadamente lo acepta. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que todos lo aceptamos a lo mejor. Pero Claro. también te pueden decir que no y vos podés preguntar. Ah, ok. Y Claro. quedaría en una entrevista nada más. Sí, sí. O no, no sé. El tema del Sí. producto en medio, no sé cómo cambia las cosas. El tema del Claro, elemento, ¿no? Sí. No lo asocié por ese lado, pero sí, tenés razón. Lo veo más para el lado de una entrevista también. Ok, gracias. Sí. Y la verdad verdadera, no te sabría decir, no lo leí en ningún lado, si se pueden mezclar, que esa fue tu pregunta, ¿no? Claro. No sé si, no. Acá yo por lo que he leído, tendríamos que investigarlo, ¿no? Si se pueden mezclar, si se pueden, me lo anoto, si se pueden utilizar varias técnicas, ¿no? No sabría decírtelo, así que lo vemos para la clase que viene, ¿sí? Bueno, gracias. A lo mejor dentro de la misma entrevista uno puede hacer una observación o no, o no sé, o puedo hacer una encuesta dentro de una entrevista, no sé. Lo vemos para la clase que viene. Bueno, entonces teníamos los métodos y las técnicas para la obtención de datos.
¿Y de dónde salen esos datos? Como decíamos hoy, cuando hablábamos del censo, uno de los factores determinantes dentro de una investigación son las fuentes de información, que dijimos hoy que pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias, ¿sí?, son cuando dijimos el que recolecta los datos, son los datos que obtiene el que recolecta los datos, ¿no es cierto? Esa sería la fuente primaria. Aquellos recogidos expresamente para el objetivo de la investigación. O sea, cuando yo arranco a hacer la recolección de datos, ya sea por una entrevista, por una encuesta o por una observación, esos son los datos primarios. Y los datos secundarios, mejor dicho, las fuentes secundarias para la obtención de datos, pueden ser internas o externas. Internas, cuando decíamos en la empresa, cuando se quiere hacer un control de calidad y se juntan datos, se recolectan datos que están guardados, yo voy y los busco, ahí tengo una fuente interna, o sea, son datos que se recolectaron dentro de la empresa. Y una fuente externa sería, como decía Mariana hoy, cuando voy y agarro datos del del INDEC, ¿sí? Esa sería una fuente externa, a mí. ¿Sí? En resumidas cuentas, ahí dicen las definiciones. ¿Ven? Personas u organizaciones distintas a la empresa que pueden proporcionarle la información. Esa es la fuente externa. Bueno, hablando de los datos, una vez que ya tengo los datos, voy a tener una muestra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cantidad de datos voy a recolectar o qué cantidad o cuál va a ser el tamaño de mi muestra? Entonces, acá ya empezamos a hablar de la muestra, en donde la muestra, antes de saber el tamaño, tiene que ser representativa, tiene que cumplir con la representatividad y además con la exactitud. Dos terminologías importantes dentro de la muestra para que la muestra sea una muestra fidedigna de lo que vamos a estudiar. Entonces, yo coloqué acá, muchas investigaciones generalizan o estiman las características que se desconocen de la población, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo la investigación, lo que estamos tratando de hacer es de estimar características que desconocemos de la población, a partir de resultados de una muestra, como ya dijimos anteriormente. Son muy pocas las que se realizan censos, es decir, estudian a toda la población, que era lo que decíamos hace un rato. Y cuando eso ocurre, no es necesario realizar estimaciones, porque no hay variabilidad. O sea, yo voy a realizar una estimación o voy a buscar parámetros estadísticos, voy a buscar estadísticos de una muestra cuando estoy trabajando con una muestra. Si estoy haciendo un censo, no hay variabilidad. La muestra es la que me lleva al error, es la que me lleva, si no es representativa, a no tener exactitud, ¿sí? Entonces, va a aparecer la variabilidad. Si yo estoy trabajando con una población, no va a existir esta variabilidad, pues los datos son los que hay y no voy a tener ningún tipo de aleatoriedad o variabilidad dentro de mis datos, ¿sí? Los valores que se obtienen son los propios del parámetro, por eso dijimos que cuando hablamos de censo hablamos de toda la población. Y en este sentido, si se analiza parte de la población, se presenta una pérdida de información, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Si yo tomo una muestra, una parte de la población, estoy perdiendo al tomar una muestra, estoy perdiendo información de toda la población, ¿sí? Lo que yo voy a hacer con la muestra es acercarme y hacer inferencias sobre la población, pero sabiendo que no es la realidad, porque no es un censo estadístico, sino que estoy trabajando con una muestra. Por ende, se debe tomar una muestra representativa con ausencia de sesgos,
Los sesgos son cuando yo estoy dándole una inclinación al dato. Por ejemplo, Lo más claro es la tendencia política hoy en día, exacto. ¿no? Estaba pensando en buscar otro, pero el primero que me viene a la mente es Y bueno, pero el boca de la otra urna, clase ¿no? vos hablabas de la boca de urna Claro, y es lo primero habría que que me viene ver, a la cabeza. claro, habría que ver cuando hacen las entrevistas en en la puerta del colegio donde fuiste a votar, a ver a quién le están preguntando, si solamente a los que conocen ellos, que son partidarios o que son colegas del partido, o a toda la población en general, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que se le llama el sesgo, cuando vos tenés una tendencia, y esa es una de las formas que tiene la estadística, no sé si interesante, pero conocer de estadística te hace pensar en cómo se pueden manipular los datos, ¿no? Y esto del sesgo es una manipulación de datos Sí, a tu totalmente. favor, digamos, ¿no? Como vos lo querés manipular al dato. Sí, con intencionalidad. Exactamente. Lo que pasa es que a veces también dentro de del estudio se te puede presentar que haya un valor dispar y que te genere un sesgo, pero eso es diferente Sí, ya. eso es diferente, sí, exactamente. Sí, sí. Acá hablamos del sesgo intencional, ¿no es cierto? De vos darle la tendencia al resultado de tu recolección de datos o de tu entrevista, de tu encuesta, lo que estés haciendo. Bueno, el sesgo que captura la información deseada de la población, objeto de estudio, y esto se logra bajo observaciones probabilísticas, ¿sí? O sea, con aleatoriedad, ¿sí? Ahora vamos a ver, cuando hablemos de muestreo, esto de la aleatoriedad. Bueno, entonces, lo primero que me surge a mí es preguntarme eso. Entonces, ¿cuán grande tiene que ser la muestra para que no sea un censo o para que no haya tanta variabilidad ni para que haya esta variabilidad que es la que me da esa información no tan exacta, ¿no es cierto? Entonces, existen varias técnicas para determinar, fórmulas, perdón, no técnicas, fórmulas para determinar el tamaño de la muestra según la muestra sea finita o infinita. A ver si puedo compartir acá. Bueno, ahí para calcular el tamaño de la muestra, como les decía, se utilizan distintas fórmulas según la población sea finita o infinita. Si ustedes se fijan, estas son las fórmulas, ¿sí? Y ahí está detallado, después si quieren pueden volver a ver, yo no se los voy a dejar a esto porque es para cuando lo veamos. ¿Lo En la podrás segunda amplificar? parte, ¿cómo? Perdón. ¿Lo podés amplificar? ¿Le podés hacer un zoom? No estoy con una A ver pantalla muy si chica. ahí. Mm, Ahí veo un poco mejor. Sí, eso. Buenísimo, gracias. Después, cuando si quieren pueden ir al minuto que esté de video, no sé, cuando lo cierre lo veo, y pueden hacerle una captura. Igualmente, estas son las fórmulas que vamos a utilizar para poder ver el tamaño de muestra, ¿sí? Que depende de la población si es infinita o finita, pero recién después de la segunda parte de de la materia, ¿sí? De la cursada. Bueno, entonces, ¿cuán grande es la población? Recién lo vamos a definir en la segunda parte, pero ya tenemos más o menos una idea de que la población, de que la muestra me representa una variabilidad de la población, ¿sí? Bueno, me falta un montón. Profe, una Me parece consulta. que alargué mucho, sí. Esa operación matemática
que puso recién, ¿es necesario saberla para tenerla en cuenta para el parcial? Para el primer parcial no, para el segundo sí. Ah, bueno, seguramente Por lo eso, vamos a ver más adelante entonces. exactamente, eso fue lo que dije, que en Bueno, la segunda gracias. parte, después del parcial, vamos a ver, vamos a estudiar los errores, el tamaño de muestra y cómo se calculan los errores, que es lo que estamos viendo hoy. Estamos haciendo la introducción para que la parte teórica sí entra dentro de el primer parcial, pero la parte práctica, que sería la utilización de esa fórmula, recién entra después de la segunda parte de la cursada, después del primer parcial, porque primero nos falta ver moda, media, mediana, que seguramente muchos ya la estuvieron viendo en probabilidad estadística, pero hay unos cuantos que no están cursando, y del turno noche hay más gente todavía que no está cursando probabilidad estadística, entonces nosotros lo tenemos que dar sí o sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces, dentro de la exactitud y la representatividad, estamos hablando de la muestra, ¿no? Estábamos hablando de la muestra, cuán grande debe ser, después lo vamos a calcular con esas fórmulas que les mostré. Era simplemente para que ustedes vean, y lo que yo les quería mostrar es que dentro, ya lo guardé, pero dentro de las fórmulas tenemos que saber cuál es la desviación estándar, cuál es la proporción de la muestra, el error de la muestra, ¿sí? Y unos cuantos datos más que todavía no analizamos, por eso es que nosotros todavía no lo vamos a calcular, sino después de que demos todos esos temas. Bueno, cuando hablamos de exactitud estamos hablando de que no haya error, ¿no? Ese nivel entre la diferencia entre lo que mide el parámetro y lo que mide nuestro estadístico, ¿sí? O sea, el dato que yo obtuve de la muestra con la realidad de la población, ¿sí? Esa realidad de la población que nosotros no conocemos, porque nosotros no estudiamos la población, estudiamos la muestra, pero existe el error, existe una diferencia, esa variabilidad es el error, ¿sí? Bueno, entonces un error de muestreo es la diferencia entre el parámetro desconocido, que es de la población, y el estadístico de la muestra utilizado para calcular el parámetro, ¿sí? No sé si se entiende, eso es el error, que no conocemos, nosotros no conocemos los datos de la población, pero sí sabemos que podemos medir un error y podemos medir la variabilidad, y después vamos a ver un montón de fórmulas para poder medir ese error, y ahí va como a redondear el tema de qué es esto de la diferencia entre algo que no conozco y un estadístico que calculé de la muestra. El concepto que quiero que queremos que quede en esta clase es que el error de muestreo es esa diferencia entre la realidad de la población y el estadístico que yo obtengo del muestreo, ¿sí? A eso también le decimos a veces la confianza que podemos tener en los datos. Bueno, después se calcula la confianza, ¿sí? Los intervalos de confianza, dentro de donde voy a tener este error, ¿sí? Claro. Son dos cosas distintas, pero más o menos yo lo puedo estipular después dentro de qué intervalo de confianza voy a trabajar, ¿sí? Lo que es, bueno, después cuando veamos eso lo vemos bien, porque no quiero mezclarme, porque yo empiezo a querer hablar y mezclo todo y les dejo cualquier cosa que entiendan cualquier cosa. Por ahora el error es esa diferencia entre el parámetro desconocido de la población y el estadístico que yo obtuve de la muestra. Es esa diferencia. Que lo que yo quiero que quede claro es que existe una variabilidad entre la muestra y la población. Todos esos datos que quedan fuera de la muestra, ¿sí? Son datos que pueden estar sesgados, pueden o no, ¿sí? Pero son datos que no entran dentro de mi estadístico. Bueno, ¿qué es lo que me puede llevar al error? Bueno, el muestreo es al azar, por lo general. Ahora vamos a ver los distintos tipos de muestreo. Bueno, es al azar. Puede ser que el azar me haya llevado a agarrar datos sesgados sin
por ejemplo, hombres y mujeres es mi investigación, así hablando rápido porque veo que se está pasando el tiempo, me quiero apurar. Tengo hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y tengo que agarrar al azar. Están todos mezclados, no los tengo uno por cada lado. Están todos mezclados los hombres y mujeres y yo elijo al azar, que ahora vamos a ver los distintos tipos de muestreo, elijo al azar y me salen todos hombres en la investigación. Y supónganse que estoy haciendo una encuesta para la adquisición de un producto determinado. Obviamente eso me va a estar llevando a un error, porque no voy a tener, no voy a poder tener toda la visión de las dos, ahí se me fue la palabra. Los dos géneros. Claro, sí, de los géneros, sí, gracias. De estos dos no va a estar sesgada la investigación por el azar, o sea, no fue mi intención, porque yo lo puedo hacer a propósito y sesgar yo la información, pero si lo hago al azar, digo, bueno, vos, así, me tapo los ojos y agarro, vos y vos, y de repente agarré todos hombres o todas mujeres, y al azar sesgué la información de los datos sin darme cuenta, ¿no? Bueno, esas son dos de los posibles errores que yo puedo tener dentro de esta variabilidad que hablamos del muestreo, ¿sí? Para el error de muestreo. El azar y el sesgo muestral. Bueno, ¿cómo controlamos el error o los sesgos que se cometen al seleccionar una muestra para conocer valores reales de los parámetros? Bueno, en principio, lo que vamos a dejar, como dijimos, después del primer parcial, en la segunda parte de la materia, nosotros vamos a aprender a calcular el error, que acá no le subí las fórmulas porque son varias, pero tenemos también que tener un montón de datos adquiridos que todavía no los tenemos. Entonces, como primera parte y en forma general, podemos decir que mientras más grande sea la muestra, o sea, cuanto más me acerque a la población, no a estar muy cerca de la población y sea tan grande como la población, sino que cuando la población sea más grande, ¿sí? El error será mucho menor, ¿sí? Porque voy a estar como más cerca de la población. No es que si tengo 1.000.000, agarro 999 para que sea cerca de la población, entonces obviamente voy a tener menos error porque estoy casi es un censo en vez de una muestra, ¿sí? Pero también depende este error si no tenemos en cuenta el contexto, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Hay que tener en cuenta el contexto para poder elegir el método de muestreo para que el error sea menor, ¿sí? Bueno, existen fórmulas que las vamos a ver después en la segunda parte, después del parcial. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para definir el muestreo? ¿Dónde estaba? Bueno, ¿cómo voy a hacer entonces para poder definir cuál va a ser el muestreo que yo voy a hacer? Primero que todo, existen los dos tipos de muestreo, que son el probabilístico y el no probabilístico. ¿Me tenía yo anotado? ¿Para qué me voy a fijar en el muestreo probabilístico y no probabilístico? Cuando yo busco que la muestra sea representativa, ¿sí? Voy a tener que hablar de un muestreo, voy a tener que definir qué tipo de muestreo voy a utilizar, si el probabilístico o el no probabilístico. Si bien yo puedo hacer un muestreo no probabilístico que sea representativo, el muestreo probabilístico tiene más representatividad, ¿sí? Aparte de tener el sustento matemático que hace a la investigación científica, le da el sustento a la investigación científica. Yo, si voy a ir para el lado de una investigación social, más social, ¿no es cierto? Pienso en ciencias sociales,
el muestreo en general se hace del tipo no probabilístico. ¿Sí? Pero nosotros vamos a, como buscamos que la muestra sea representativa y la forma de que sea representativa o más representativa es el muestreo probabilístico, vamos a hablar del muestreo probabilístico. Pero acá está enumerado cuándo no son probabilísticos, cuáles no son probabilísticos. El muestreo a juicio, el muestreo por conveniencia y el voluntariado. ¿Sí? Estos son 3 tipos, están enumerados 3 tipos, existen más, de muestreo no probabilístico, que en general se utilizan en las ciencias sociales, nosotros no lo vamos a ver. Si quieren buscarlos dentro del librito que les voy a pasar después, para que busquen todo lo que quieran, los nombra más o menos qué quiere decir cada uno. Pero los probabilísticos, que son los que nos interesan a nosotros y que ya tenemos muy poco tiempo, son el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. Entonces, ahora que los tenemos, vamos a ver cómo utilizamos y en qué circunstancias utilizamos cada uno de ellos. Bueno, una buena investigación estadística debe tener una muestra representativa, como dijimos. De otra forma, la muestra estaría sesgada y las conclusiones del estudio carecerían de confiabilidad. Entonces, para darle confiabilidad y representatividad a nuestro estudio, es que vamos a utilizar estos distintos métodos de muestreo probabilístico, ¿sí? ¿A qué se refiere con probabilístico? Se refiere a que utiliza la probabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué utilizar un probabilístico y un no probabilístico? En los no probabilísticos no hay forma de mostrar cuán representativa es o no la muestra. No hay forma de demostrarlo en el no probabilístico. En cambio, en el probabilístico, como decía antes, tenemos un sujeto matemático en donde podemos decir que la muestra es representativa, ¿sí? Ya sea por aleatoriedad o no. Bueno, la muestra aleatoria simple, que es una de las formas de muestrear, es la más sencilla de las técnicas de muestreo, pero es, bueno, acá hice algunas acotaciones, después la leen ustedes, así vamos directamente a los tipos de muestreo. Los métodos de muestreo entonces son la muestra aleatoria simple, la muestra sistemática, acá muestra por conveniencia se me piantó porque ese es no probabilístico, ¿sí? Después tenemos la muestra estratificada y la muestra por conglomerados. Acá, como ustedes ven en los dibujitos, subí esta imagen porque está como bien representada la imagen, en donde la muestra aleatoria simple, yo voy a buscar de forma aleatoria, existen tablas de números aleatorios que me indican, por ejemplo, cómo elegir una muestra aleatoriamente a partir de esos números. Nosotros no lo vamos a ver, pero quiero que sepa que existen. Lo que sí vamos a utilizar es algún programita para que haga ese random, como si fuera una ruleta, ¿vieron? Ponemos los datos, los metemos en la ruleta y la ruleta me va tirando al azar cuáles son los que van a participar. Esto sería una muestra aleatoria, ¿sí? Ahora, una de las características de la muestra aleatoria es que el tamaño de la muestra, ¿sí? Todos los sujetos del tamaño de la muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por eso es que se mete en una ruleta, para decirlo rápido, y la ruleta elige al azar. Pero siempre sabiendo que cada uno de los sujetos, o sea, de los datos que yo tengo dentro de mi muestra, van a ser elegidos con la misma probabilidad. ¿Qué es lo de la misma probabilidad? Si somos 10 personas y vamos a ser elegidas al azar, cada una de estas 10 personas vamos a tener una probabilidad de 1 entre 10. ¿Sí? En forma, después lo van a ver en probabilidad estadística, cómo se calcula la probabilidad. Casos favorables, sobre casos posibles. Si somos 10 personas, la posibilidad de ser elegidos de casos favorables son 10 y la de casos posibles es 1. 1 de entre 10. ¿Sí? Si somos 10, como decía, vamos a tener una chance de entre 10 de ser elegidos. Entonces,
todos dentro de la muestra tenemos la misma probabilidad o posibilidad de ser elegidos. Ahí estamos hablando de un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Ahora vamos a explicarlo un poquito más. Después tenemos una muestra sistemática. A grandes rasgos, como se ve en el dibujito, sí. Ah, bueno, pensé que me querían hablar. La muestra sistemática es cuando yo elijo seleccionar cada caésimos, como decía acá, sujetos. O sea, digo, bueno, cada 3 personas voy a agarrar uno. Entonces es aleatorio, ¿sí? Sistemático. En realidad no es aleatorio, es sistemático. Cada 3 personas agarro uno. Esa es una forma de que sea representativo y que no esté sesgado. No es que yo digo, ah, sí, vos, voy a elegir, voy a hacer un censo, un estudio y voy a tomar, bueno, sobre, no sé, no se me ocurre ahora, pero cualquier No. experimento que quiera hacer. Sería por ahí el control de calidad de ciertas piezas. Suponete, había un par de ejercicios que hablaba sobre el diámetro de una pieza. Bueno, eso lo haría por ahí, tomás el tercero o Claro, por cada serie de 3 tomar el último. claro, por decir de a 3 como está en el ejemplo, pero en realidad Claro. vos podés Sí, poner sí, la cantidad que quieras. Existe tal una cual. formulita que es la cantidad de datos que tenés con la cantidad de tomas que querés hacer. Si vos tenés 10 datos y querés hacer 5 tomas, cada 2, o sea, dividís el total por la cantidad de tomas que querés hacer y cada 2 haces la toma del dato, ¿no es cierto? Eso se puede hacer así, sino simplemente decir, bueno, cada 6 voy a agarrar, cada 7, ¿sí? Pero como para que la muestra sea más, no te queden datos fuera y sea lo más representativa, se suele hacer el total dividido la cantidad de muestras, la cantidad de datos que querés obtener. Pero ahora lo vamos a ver más detallado, es solamente para dar un pantallazo general y porque la imagen esta me pareció interesante para para que te quede como grabado, digamos. Después tenemos la muestra estratificada. La muestra estratificada es cuando vos tenés, por ejemplo, como dijimos hoy, hombres y mujeres. Y después haces una selección, una vez que subdividiste los grupos en hombres y mujeres, haces una elección dentro de esos dos grupos aleatoria. Entonces vas a tener la misma cantidad de hombres y mujeres elegidos entre cada uno de los sexos al azar o aleatoriamente, pero vas a obtener la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Entonces ahí podés hacer una muestra estratificada, ¿sí? Otra es la muestra por conglomerados. Por ejemplo, a mí se me ocurre acá, si quiero hacer algún experimento con todo el país, no voy a tomar toda la gente de Cava para hacer una representación de todo el país, porque Cava solamente representa la capital federal, sino que voy a hacer, bueno, todo lo que es Corrientes, todo lo que es Jujuy, todo lo que es por regiones, por ejemplo. Y lo que hago es, dentro de ese conglomerado, hacer una selección, los agrupo por conglomerado, ¿no es cierto? Corrientes, Jujuy, por decirlo de una manera, en realidad acá no estaría haciendo un estudio de todo el país, porque si no, no sería representativo. Cuando hablamos de conglomerado, yo agrupo de distintas formas y después la muestra la hago como si fuera una muestra aleatoria simple donde yo agarro al azar, pero acá los agarro por conglomerados. Ya están agrupados y los agarro por grupos. Bueno, no sé si quedó muy claro, pero ahora lo vamos a ver más detalladamente. Bueno, el muestreo probabilístico, entonces, el aleatorio simple, como dijimos antes, acá hay un ejemplo. Después ustedes leen la definición que dice ahí. Un psicólogo tiene 120 pacientes y quiere extraer una muestra de 30 pacientes. ¿Cómo se obtiene la muestra? Tengo 120, quiero obtener 30. Entonces, se enumeran los pacientes del 1 al 120. Yo me imagino esto. Pongo, ¿no es cierto? Juancito, Pedrito, María, Augusta, qué sé yo.
los pongo en un papelito, los meto dentro de una bolsa y meto la mano y voy sacando papelitos. Eso es el azar y eso es aleatorio, ¿sí? Entonces, saco de los 120, saco 30 personas, ¿sí? O lo puedo hacer como ahora hay tanta tecnología, meto en una ruleta, meto los datos y la ruleta me dice, me los va sacando de forma random, o sea, aleatoria. Rosana, Bueno, sí. acá no estaríamos dentro de las ciencias sociales que mencionabas hoy, que decías que el muestreo, las técnicas de muestreo, no me acuerdo, ¿cómo era? Las no Espérate. probabilísticas. Las no probabilísticas, claro. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre? ¿Porque habla de la No, psicología? no me entendí. Claro. ¿A qué No, te porque... referías hoy cuando querías decir eso de las ciencias claro, sociales? ahora te entendí. No. Cuando hablaba del estudio que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo un estudio para las ciencias sociales, como por ejemplo, saber, no se me ocurre ahora, nada rápido. No hablaba de las ciencias sociales específicamente, que la dividimos en exactas y sociales, y si hago el estudio para exactas, Claro. no es del tipo de experimento que yo voy a hacer. Ok. Sí, el tipo de experimento. ¿Sí? Gracias. Porque acá habla del psicólogo, pero está haciendo, fíjense, un experimento aleatorio, probabilístico, ¿no es cierto? Esto de sacar al azar es probabilístico. Claro. Ojo, algo que capaz que a eso te referís es cuando hablamos de no probabilístico y probabilístico. Lo probabilístico y no probabilístico se puede utilizar igual a la hora de hacer, ¿dónde estaba eso? Párate. A la hora de hacer un muestreo y tratar de que la muestra sea representativa, al tratar de hacer un muestreo, ya sea para el lado de las ciencias sociales, de un estudio social, eso es lo que quise decir, o de un estudio más estadístico, ¿sí? Yo puedo usar cualquiera de los dos tipos de muestreo, pero como yo lo que busco en estadística es que sea representativo, para que sea representativo yo tengo que poder justificarlo. Y para poder justificarlo, uso la probabilidad. En cambio, los otros que hablan de, por ejemplo, el no probabilístico, que es muestreo a juicio. Esa es una persona, un experto en algo, que él infiere un juicio, o sea, una opinión sobre, qué sé yo, una persona o a quien esté entrevistando, ¿sí? Ahí no hay un sustento, o sea, depende de lo que esa persona diga, que puede ser subjetivo o objetivo la persona al hacer una inferencia, ¿no es cierto? Ahí no tiene un sustento, es lo que él dice. En cambio, en el muestreo probabilístico, vos estás teniendo el sustento de la matemática. Por eso acá, en este experimento que hace el psicólogo, ¿sí? Muy buena pregunta, Mariana. El muestreo es aleatorio simple. ¿Por qué? Porque al yo meter a los 120 personas dentro de la bolsita y al sacarlos, cada uno de ellos que están dentro, los nombres que están dentro de la bolsita, tienen 1 sobre 120 posibilidades de ser elegidos. Yo meto la mano y puedo elegir a cualquiera de los 120. O sea, cada uno de ellos tiene una posibilidad de entre las 120 de ser elegidos. ¿Sí? Eso es el muestreo probabilístico, el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Bueno, el muestreo sistemático. Como decíamos hoy, el muestreo sistemático es cuando yo pongo caésimos, cada cuánto voy a elegir, ¿no es cierto? Acá hay un dibujito que también está lindo. Y acá desarrolla un poquito más, en donde, por ejemplo, yo para arrancar a elegir, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde arranco? Arranco desde el principio para decir cada 3 voy a elegir, cada 4 voy a elegir o voy a obtener un dato. Bueno, para que el muestreo sistemático sea más representativo aún, lo que se hace es, el primer dato se hace aleatorio, o sea, random. Yo lo elijo con muestreo simple, por ejemplo, y el primero saco y digo, bueno, a ver, ¿desde dónde voy a arrancar? Desde tal número, o desde tal, ven que acá, por ejemplo, arranca en rojito el segundo participante de estos que están muestreados. Ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces, el primero lo elijo random o aleatorio
Y después, a partir de ahí, bueno, cada késimo, o sea, cada 3 elijo el dato que sigue. Esa es la forma más representativa que tiene el método de muestreo sistemático, ¿sí? Que de igual forma puedo arrancar de 0. O sea, desde el primer, arranco a contar desde el caso 0, digamos, desde que todavía no arranqué con los datos. Pero para que sea más representativo aún, se puede hacer el primer dato aleatorio y después cada késimo. Bueno, el ejemplo dice, supongamos que tenemos un marco muestral de 5.000 individuos que acudirán a una convención de psicología y deseamos obtener una muestra de 100 individuos. Tenemos 5.000 y deseamos obtener 100, una muestra de 100. Fragmentados, acá, bueno, eso es lo que decía hoy. Si yo tengo 5.000 individuos y la muestra que quiero obtener es de 100, ¿sí? El rango que voy a tener es de cada 50, no de 5.000 dividido 100. Entonces, a continuación seleccionamos un número aleatorio entre 1 y 50, que va a ser el primer dato que yo tome, ¿sí? Y después cada 50 voy a tener el dato que voy a extraer. Por ejemplo, elijo entre 1 y el 50 y me aparece el 24, ¿no? Random, aleatorio, 24. Después de 24, cada 50, 74, 124, y así hasta llegar a el 4.974, que es el último dato antes de el 5.000 cada 50, ¿sí? Esa es la forma más representativa de hacer un muestreo sistemático. Ahora, ¿cómo sabemos de cuántas, digamos, en cuántas partes dividir nuestra población? Bueno, acá nosotros por ahora lo vamos a dar como dato, el tamaño de la muestra. Ah, ok. Este es un dato. Por ahora es un dato. Después la vamos a saber calcular. ¿Sí? Una vez que sabemos calcular cuál es la muestra, vos vas a tener que hacer el total de la población dividido la muestra y ahí vas a tener ese késimo cada cuánto vas a tomar la muestra. Cada elemento de la muestra, mejor dicho, cada dato. Bueno, muestreo estratificado, ¿sí? Acá tenemos los distintos estratos, los distintos estratos que vamos a tener, como decíamos hoy, hombre y mujer, y de ahí vamos a elegir. Por ejemplo, para un estudio psicológico de opinión, no me di cuenta acá que puse todos de psicología, puede resultar interesante estudiar por separado las opiniones de los hombres y de las mujeres, que era como el ejemplo anterior. Pues se estima que dentro de cada uno de estos grupos puede haber una cierta homogeneidad, o sea, los estratos tratan de buscar homogeneidad. Así la población está compuesta de un 55% de mujeres y un 45% de hombres, se tomaría una muestra que contenga también esa proporción. O sea que acá lo que voy a tener que hacer es, si la proporción es del 55% para las mujeres y el 45% para los hombres, la muestra va a ser de la misma forma. Un 55% va a representar de mujeres y un 45% dentro de la cantidad de hombres, un 45%. A ver el otro ejemplo de estratificado. Bueno, nada, el estratificado es eso, es cuando aparecen estratos, ¿sí? Cuando me aparecen estratos, lo que sí voy a tener que tener en cuenta es esto de la proporción. Si tengo más mujeres que hombres, la elección también va a ser con respecto a la proporción. Y más adelante, cuando veamos porcentajes y un montón de otras variables que tenemos que ver dentro de la estadística descriptiva, vamos a poder calcular y sacar las proporciones estas que estoy diciendo acá, ¿sí? Por ahora, el método de muestreo estratificado es cuando yo puedo aglomerar o hacer distintos grupos viendo alguna homogeneidad, para evitar, ¿no es cierto?, el sesgo, como decíamos hoy, de que hago un método aleatorio simple y sin querer me salen todos hombres, entonces la muestra va a estar sesgada, ¿sí?
Bueno, un ejemplo por conglomerados, ¿sí? Que acá yo voy a agrupar. Una psicóloga desea estudiar el nivel de ansiedad de los estudiantes secundarios en España. Puede dividir a toda la población de España, en diferentes conglomerados, o sea, en distintas ciudades. Luego, la psicóloga selecciona una serie de conglomerados en función a su investigación a través de un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Entonces, agrupo por ciudades, ¿no es cierto? Supónganse, elijo de cada una de las provincias de Argentina. Elijo 10 personas al azar, ¿no es cierto? Pero hago un conglomerado. Tengo esas 10 personas. Después tengo 10 personas en Jujuy, elegidas aleatoriamente, con muestreo simple, aleatorio simple. En La Quiaca tengo, bueno, La Quiaca. En Ushuaia tengo 10 personas elegidas al azar. En Buenos Aires tengo 10 personas elegidas al azar. Y tengo todos esos grupos en las 23 o 24 provincias que no me acuerdo. Tengo los grupos de 10 personas y lo que voy a hacer es elegir cada una de esas 10 personas de forma aleatoria simple también. Como si cada uno formara una unidad. ¿Me explico? No le encuentro la diferencia con el de estratificado, al conglomerado. ¿Cómo los...? El estratificado es cuando las muestras son homogéneas. Hombre, o sea, puedes hacer una Tienen una muestra. característica que las divide, digamos. Claro, claro. Tienen una característica Y en que el vos podés conglomerado, ¿no? agruparlas, que te permite Claro, agruparlas por separado, ¿no? En sí. cambio, el de conglomerados, vos agarrás una muestra aleatoria, sea hombre, mujer, o sea, no te fijas si tienen características homogéneas. Lo que te fijas es lo que haces es de toda la población de Jujuy, por ejemplo, vos haces de toda esa población, agarrás 10 personas y haces un muestreo de esas 10 personas. Tenés una muestra. Después haces lo mismo en cada una de las provincias y después, para hacer la muestra final, lo que haces es otra selección aleatoria de cada una de esas 10 personas que están agrupadas en un solo grupo. No sé si me explico. Y el método este por conglomerado yo lo puedo hacer como aleatorio simple, o sea, los agrupé en cada una de las provincias, 10 personas por provincia. Y después para hacer la selección de cada uno de esos conglomerados, lo que voy a hacer es o el muestreo simple o el sistemático. Cualquiera de los dos puedo utilizar. Te digo, bueno, cada dos datos que tengo voy a agarrar uno, ese sería sistemático, y si no, agarro y digo, bueno, hago random y agarro, bueno, uno de Jujuy, uno de Ushuaia, uno de Buenos Aires, y hago la muestra, la conformo a partir de esos conglomerados. Ok. Sí, profe, por eso dice que puede haber agrupamientos naturales. En el caso de los conglomerados hay agrupamientos naturales y en el otro caso nosotros tenemos que realizar los subgrupos, ¿no? En el de conglomerado, decís que Hay son agrupamientos naturales. naturales. Y en el otro caso nosotros realizamos los subgrupos. En este caso separaríamos mujeres de hombres. Exactamente. En el caso de los Claro. países, las provincias estarían ya separadas naturalmente. ¿Podría ser ese el Claro. ejemplo? O por Sí, un estudio de regiones también, Maru. claro. Suponete cuando quiero separar la Mesopotamia del NOA, de lo que, bueno, la zona litoral o qué sé yo, la Patagonia, ahí también tendrías Claro, como ya una selección agrupamientos naturales. preestablecida porque vos estás haciendo un Sí. estudio sobre, qué sé yo, no sé, agropecuario, suponete, Bueno, gracias. ¿no? Exacto. Exacto. ¿Está bien? Ahí Sí, sería sí. la diferencia entonces, que el conglomerado ya trae como implícita una diferencia, una característica que genera la diferencia. ¿Sería así? Sí. Sí, sí.
Es exactamente lo que están diciendo. Estaba colgada leyendo que a menudo se utiliza en la investigación de mercados, el por Claro. conglomerados. Sí, Claro, porque si vos querés estudiar, suponete, no sé, algo en Buenos Aires, y los conglomerados ya los tenés bastante definidos también, porque tenés Cava, primer cordón del conurbano bonaerense, segundo cordón del conurbano bonaerense y el resto de la provincia. Eso está como muy definido. claro. O Sí, sí. sea, Muy ahí bueno serían ejemplo. conglomerados, Exactamente. Sí, porque ya traen naturaleza. implícita esa característica que está afectando a tu objeto de estudio, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bien clarito ese ejemplo. ¿Sería eso? Sí. Sí, 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 ni se me había Ok. ocurrido a mí. Sí, sí. Y lo de los Yo sigo estratos es una pensando, característica que traes vos. Lo de los estratos, digo, sería una característica que vos definís, cualquiera, puede ser hombre o mujer, puede ser adultos y niños, puede ser, exacta, muy buen qué sé yo. ejemplo. Sí, Entre las, suponete, en una fabricación, las piezas que pueden tener defectos y las que no, una característica que vos pongas para después aplicar dentro de esos subgrupos otra vez, ¿no? O el aleatorio o el... No me acuerdo de estratificado. Sí, el estratificado. El, No, no, ay, también se me fue. sistemático. Sistemático. Ok. Lo tenía ahí y leía cualquier cosa. Sí, muy Bien. buenos ejemplos, Mariana. Y la otra creo que era Mariela que hablaba, ¿no? La Sí. otra chica. Sí, sí. Muy buenos ejemplos, chicas. A mí ni se me habían ocurrido. Y aclaró bastante. Buenísimo. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy, que ya nos pasamos un montón. Bueno, Si estuvo tienen entretenida alguna... igual la clase de hoy. Ay, bueno, qué bueno. Estuvo buena. Traté de preparar un poco más y me gustaría que sea cada vez más entretenida, pero me cuesta bastante. Soy muy matemática para las clases. Bueno, pero también estuvo bueno, ¿sabes qué, Rosana? De repente haber tenido el material de antemano y Ah, saber de qué ibas a hablar, uno podía ya enfocarse y no que, digamos, claro, no que la escuchar y cosa te pensar en el agarre de momento. sorpresa. Sí, claro. Claro, ¿viste? Cuando ya sabes de qué vas a hablar es como que lo venís teniendo en mente y hay cosas Y se que puede yo armar ya una ayer, charla. claro, ya ayer fui pensando en cosas o recordando cosas de experiencias que tuve y que por ahí decís, bueno, si lo hablamos, ¿no? Está Claro. bueno. Así que te Está bueno. agradezco que lo hayas subido ayer el material. Sí, Me sirvió cumpliste. de mucho. Sí, sí, en serio. Buenísimo. Bueno, voy a tratar de seguir así, de poder subir antes. Y porque lo podemos hacer más dinámico también, ¿viste? Más Sí, participativo, digo, entre sí, sí, nosotros. sí, sí, es mucho más interesante. Sí, es que cuando por ahí también no sabes el tema, desconoces, si lo tenés de antemano, si sabes de antemano y tenés el momento, podés investigar algo, buscar algo y leer que te interese o para qué lado irías vos con ese tema. Claro, Entonces, bueno, nada. Gracias, buenísimo. Rosana. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿alguna consulta sobre que podamos sacar sobre lo que hablamos? La fecha ya les dije también que les subí. ¡Ay, hay una guía práctica! Pequeño detalle. Ah, profe, esperamos que suba la bibliografía, por favor. Así Sí, podemos leer un sí, poco sí. más. Sí, porque está muy buena y yo la verdad que pensé que la había subido y después me di cuenta que no. Ahora cuando terminamos, tomo un cafecito y le subo. La guía práctica, a ver si la pueden ver. Sí, ¿no? Ahí se ve. A ver que la agrando un poco. No, esta es la clave de respuestas. Bueno, ya que abrí la clave de respuestas, le comento. Está explicado más o menos el ejercicio 3, o sea, están las respuestas y un poquito de explicación. Y el gráfico, y abajo, si ustedes miran, hay un recuadrito donde dice comentario complementario. Acá está el desarrollo. No lo hice yo, lo copié y lo pegué, soy sincera, pero
del mismo ejercicio, ¿sí? Es del ejercicio, en donde está calculado la media, el error típico, la mediana, la moda, todo esto que está acá, que se puede calcular con Excel y que después nosotros lo vamos a calcular con programación en R. Pero si alguno, Rosana, ¿vos manejás el Excel para estas cosas? sí, más o menos. No soy una Estaba genia, tratando pero de calcular el desvío estándar sí. y hay varios desvíos. Después lo podremos ver cuál es el que utilizás. Bueno, dale. Dale, gracias. A ver, nosotros íbamos a plantear la clase que sea con Excel, ¿no es cierto? En vez de programación Sí. en R, con Excel, ¿sí? Pero bueno, yo me emperré con programación en R porque lo que nos dijeron es que la primer materia que ustedes tienen con respecto a programación y a lo que es la recolección de datos, lo que sería el Big Data o la ciencia de datos, era nuestra materia. Entonces me pareció que a partir de acá ustedes van a seguir utilizando programas. Entonces me pareció interesante utilizar este software de R, que también les voy a pasar el link de donde se lo pueden descargar para que lo puedan ir investigando y chusmeando. Bueno, decía lo de Excel. El profe me decía, no, Excel, porque como era más fácil. Pero a mí me pareció que no teníamos por qué ir a lo más fácil y que Excel lo pueden ver en otros lados. Y si tienen curiosidad, pueden preguntar y más o menos los vamos guiando. ¿Sí? Bueno, acá les dejé para que es curioso y para que más o menos sabe cuáles son las respuestas con respecto a todos los datos, los estadísticos que se pueden obtener con Excel de esa situación, ¿sí? Después del ejercicio 5, la respuesta del ejercicio 5, lo mismo con respecto al recuadrito de en el ejercicio 5 no, en el ejercicio 7, lo mismo con el recuadrito con respecto a Excel, por si quieren chusmearlo, porque si más o menos lo manejan y quieren hacerlo. ¿Sí? Bueno, acá está la guía práctica 2. Tenemos un poquito de teoría y un poquito de ejercicios prácticos, ¿sí? La idea es, como siempre, que lo hagan para el viernes que viene, para que puedan preguntar las dudas, ¿sí? Pues si nos organizamos y todos hablamos de lo mismo, después, o sea, se puede hacer una clase sobre esto. Pero si no, en general, lo hacen cuando puede y en la clase de consulta charlamos sobre los ejercicios que tienen dudas de las guías prácticas, ¿sí? Bueno, tienen, decía, sobre la clase que vimos y tienen, por ejemplo, algún que otro ejercicio sobre la clase anterior de gráficos, ¿sí? Y, por ejemplo, tienen dos conceptos, que es cuando me aparece un hueco en el gráfico, qué es lo que pasa, y otro concepto que es el de la distribución normal. No cómo calcular la distribución normal, ni qué, no, simplemente cuando uno sabe que hay una distribución normal gráficamente. En este caso, como está acá en pantalla, ven este histograma que tiene esta forma como de campana, la campana de Gauss se llama, ¿sí? Cuando los datos tienen esta forma de campana, quiere decir que estamos en presencia de una distribución normal de los datos, ¿sí? Acá está explicado el concepto y es simplemente para que entiendan eso y puedan resolver dos ejercicios que hay con respecto a la distribución normal, ¿sí? Ay, bueno, y aparte de acá, me olvidé de agregarles en la misma impresión, se los voy a subir aparte, el conjunto de datos del apéndice B, que es de un libro del mismo mi libro que les voy a pasar, lo saqué. ¿Sí? Ok. Okay. O sea, dentro de la ejercitación, de la guía 2, tienen ejercicios de repaso de la clase de hoy, ejercicios de repaso de la clase anterior y dos temitas muy simples que son qué pasa cuando tenemos un hueco, cuando hacemos la inferencia, qué pasa con ese hueco, por qué se da ese hueco, por qué se puede llegar a dar un hueco dentro de la gráfica, un detalle de color para que lo tengamos en cuenta cuando hagamos inferencia estadística, o sea, cuando saquemos las conclusiones, y qué es la distribución normal, que es eso que les acabo de decir, y las dos principales características de la curva, ¿sí?
para que tengan en cuenta para poder responder la otra pregunta. Son cinco ejercicios nada más. ¿Está bien? Otra cosa que incorporé acá en la guía es este gráfico del programa Minitab, ¿sí? Que es otro de los programas que nosotros podíamos utilizar, que es un programa exclusivo de estadística, ¿sí? Que se llama Minitab. Pero bueno, vamos a ir conociendo algunas cositas y en algún momento, antes de programar en R o cuando estemos en esos temas, vamos a hablar de estos tipos de programas que existen y bueno, y también por qué la elección de R. ¿Alguna consulta, chicos, sobre esto? ¿Quedó más o menos claro? Yo a esto se lo subo ahora cuando terminamos la clase. Bárbaro, profe. Voy a pausar voy a detener la grabación para no se haga eterna y quedo a